Buenos días a todos. En esta clase vamos a hablar sobre el régimen legal de Internet en Argentina. Más precisamente vamos a hablar del régimen legal de las páginas web en Argentina. Pero para ello, para adentrarnos en el tema legal, que es lo que compete esta clase, es necesario hacer una pequeña introducción para entender un poco cómo funciona este mundo. Toda página web tiene dos elementos fundamentales, que sin ellos esa página web podría decirse que no existe. El primero es el dominio y el segundo es el hosting. El dominio es básicamente la identificación de esa página, es el nombre con el cual esa página es conocida en Internet. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Netflix, Mercado Libre, etc. Por lo general viene seguido de un .com, netflix.com, facebook.com, twitter.com. El segundo elemento esencial es el hosting o el servicio de alojamiento, que es lo que le permite a la página de Internet estar alojada en la nube o en Internet y ser accesible desde prácticamente cualquier país del mundo. Sin ello sería inaccesible, por lo tanto nadie podría ingresar. Ahora bien, una vez entendido esto, podemos avanzar con el siguiente concepto, que es la extensión. Como bien dije, o en mis ejemplos, netflix.com, facebook.com, como pueden ver, está el dominio seguido de un .com. El .com es la extensión. Es una extensión internacional y fue la primera existente en el mundo. ¿Pero qué significa .com? El .com nace a raíz de que, al existir cada vez más y más páginas de Internet, esto fue alrededor de 1985, cada vez más páginas web de carácter comercial comienzan a existir. Y el .com fue creado como un sistema justamente para organizar la gran cantidad de dominios que comienzan a aparecer, evitar disputas y demás. En un principio, en los orígenes de Internet, básicamente todo era desarrollado por universidades y científicos para comunicarse entre ellos, para avanzar sobre distintas investigaciones y estar al tanto. Sin embargo, poco a poco las distintas entidades u organizaciones comerciales comienzan a ocupar su lugar y es necesario un tipo de organización. Por eso es que es .com, por comercial, porque son páginas comerciales. Sin embargo, con el correr del tiempo esto se fue modificando un poco porque, se imaginarán, 1985 pasó muchísimo tiempo. El primer sitio web fue de una empresa tecnológica denominada Symbolics Inc. El primer sitio web en utilizar el .com o la extensión .com. Ahora bien, ¿qué pasa con las páginas que son .com.ar? Bueno, el .ar es una subextensión y el .ar indica que esa página o ese organismo se encuentra situado en la Argentina. Así como tenemos, por ejemplo, el .com.pe de Perú o .com.es de España, nosotros en Argentina tenemos el .com.ar. Y eso se encuentra bajo la órbita de la NIC Argentina, que es un organismo encargado de regular los sitios web en Argentina. Sin embargo, antes es necesario aclarar algunas cosas, porque, por ejemplo, ¿por qué Facebook no tiene un facebook.com.ar, es solo .com? Bueno, no es obligatorio para ningún sitio web, aunque estén en Argentina, no es obligatorio que tengan el .com.ar. Por ejemplo, si vemos la página de Garbarino o de Frávega, son .com, no son .com.ar, a pesar de que trabajen y estén situados permanentemente en Argentina. Esto es optativo y es cuestión de la empresa, cuáles son sus intereses y si están dispuestos a encontrarse bajo el régimen de la Resolución 43/2019 emanada por NIC Argentina. Quizá la empresa no tiene intenciones de ello, por lo tanto prefiere mantenerse con la extensión .com y no agregar la subextensión .com.ar. Por ejemplo, tenemos el caso de Mercado Libre. Mercado Libre tiene un .com en el cual ingresamos y vamos a ver la lista de 18 países en los que se encuentra. Y una vez que ingresamos, por ejemplo, a Mercado Libre Argentina, vamos a ver que se agrega la extensión .ar. Esto es porque Mercado Libre efectivamente sí está interesado en establecer que ese sitio web está en
Argentina y establecer su ubicación en Argentina. Mercado Libre, como no sé si muchos sabrán, es una empresa argentina fundada en el 99 por Marcos Galperín y tiene presencia en 18 países. De hecho, esto es un dato que no tiene tanto que ver con la clase de hoy, pero Mercado Libre a su vez sacó un servicio denominado Mercado Pago, que es un sistema de billetera virtual que permite transferir dinero, tener dinero alojado en la nube, incluso retirarlo con la tarjeta de débito que ellos mismos proveen. Es la sexta aplicación de billetera virtual más descargada del mundo. Como bien dije, Mercado Libre tiene presencia en 18 países, o sea, en cuanto a comercio electrónico, en Latinoamérica es líder indiscutido. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los efectos jurídicos de tener un .com.ar? Bueno, como bien dije, todos los sitios web que tengan un .com.ar van a estar regidos por la resolución 43/2019, que es el reglamento para la administración de dominios de Internet en Argentina. A los fines de la navegación en Internet es lo mismo, es decir, para el usuario es lo mismo que una página tenga un .com.ar o que tenga un solo .com. Sin embargo, a los fines legales no es lo mismo. Entonces, como bien dije, el organismo del cual emana esta resolución es NIC Argentina. Podría decirse que es el organismo de contralor de los sitios web que tengan la extensión .ar. NIC Argentina es la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet y trabaja bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. O sea, este organismo, como bien dije, es el encargado de emanar todo tipo de reglamentación y de controlar que ello se cumpla en relación a las páginas .com.ar. Y no solo .com, sino que afecta a todos, porque como verán, como sabrán, además de la extensión .com, existen otras extensiones, como por ejemplo .gov, .edu, etc. Hay un montón, hay para la música. Hay gran cantidad de al menos 10 o 12 extensiones que si quieren las pueden encontrar en el sitio web de NIC Argentina, NIC Argentina. Entonces, una vez aclarado todo lo relacionado a cómo se compone una página web, todos los elementos, y una vez entendido a qué páginas web se encuentra dirigida esta resolución, que son las páginas con subextensión .ar, vamos a empezar con la resolución y con los artículos más relevantes de la misma. Recordemos que es la resolución 43/2019. El artículo 1, bueno, nos habla de NIC Argentina, que es la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet, de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. El artículo 2 nos determina que NIC Argentina efectuará y administrará el registro de los nombres de dominio de Internet.ar, lo que decíamos, es decir, va a administrar y efectuar, es decir, va a registrar cuando una página solicite la registración, va a tener que hacerlo a través de los trámites online de la página de NIC Argentina. Obviamente que va a cobrar un arancel, que eso va aparte. Cuando uno tiene un sitio web y contrata el servicio de hosting, automáticamente se le cobrará un arancel que puede ser cobrado mensual o anualmente, y a eso hay que sumarle un monto que tampoco es demasiado elevado para agregarle la subextensión .ar. Además, nos aclara esta resolución cuáles son los caracteres válidos para componer un dominio. Por ejemplo, no se puede usar la letra beta o alfa, sino que se deben usar letras de los alfabetos español y portugués. Se pueden utilizar números y guión, pero no podrán registrarse nombres que comiencen con los caracteres XN guión o que finalicen con ellos. Así como tampoco se pueden registrar páginas de internet que tengan más, no se pueden registrar, dominios que tengan más de 50 caracteres, ni menos de uno. Esto está legalmente establecido. No se puede registrar una página que tenga más de 50 caracteres en su dominio dentro del .ar. Esa página puede existir, sí, con un .com, pero quien quiera
agregarle el .ar porque tiene una empresa argentina y quiere registrarla en el .ar, no va a poder, por resolución de NIC Argentina. Después tenemos que también los nombres los nombres de dominio tienen titulares, es decir, existe un titular de derecho, alguien que tiene derecho sobre ese dominio, por lo tanto eso también se puede transferir, esa titularidad del dominio se puede transferir a otra persona física o jurídica, pero para ello debe producirse una publicación en el boletín oficial por el término de 2 días. NIC Argentina también está facultado para rechazar solicitudes o registrar o revocar registros de nombres de dominios. La vigencia, el artículo 20, establece que el nombre de dominio de Internet tendrá una vigencia de 1 año desde la fecha de alta. Esto no solo ocurre con las páginas .ar, sino que en general, en todo el mundo, la vigencia de todo dominio registrado es de 1 año. Así se tenga el .ar o el .com.ar o el .com solamente, el dominio dura 1 año. Una vez que finaliza el año, si no se renueva el dominio, deja de existir o queda vacante para que lo ocupe otra persona. Bien, como bien explicaba recién, las personas que registran un dominio a su nombre son titulares del mismo. Ahora bien, puede ocurrir que suceda una disputa. Una disputa se da cuando existe otro usuario, un tercero, que considera que tiene mejor derecho o interés legítimo respecto de la titularidad de un nombre de un dominio. Por ejemplo, yo quiero registrar un nombre, por ejemplo, de viajes.com, y viene un tercero y reclama e inicia una disputa a través de los trámites a distancia que se pueden realizar a través de la página de NIC Argentina, en reclamo de que ese nombre le pertenece o de que tiene un interés legítimo o de que en realidad la titularidad le pertenece a él. Entonces ahí se inicia a través del TAT, trámites a distancia de la página de NIC, una disputa en la que se resolverá quién tiene mejor derecho a la titularidad de ese dominio. Ahora, el otorgamiento del registro no implica que NIC Argentina asuma responsabilidad de su contenido o uso. Es decir, quizá NIC Argentina le concede o autoriza a un sitio web a utilizar la subextensión .ar, pero acá se deslinda de todo tipo de responsabilidades al decir que, aunque otorgue el registro, no se va a ser responsable de que ese sitio web cometa ilícitos de más. Eso será otra cuestión. Lo único que hace NIC Argentina en este caso sería analizar las circunstancias y ver si otorga o no la subextensión .ar. Y por último, el último artículo que podría considerarse relevante para destacar en esta clase es el artículo 40. El artículo 40 dice que no será NIC Argentina responsable por la eventual interrupción de negocios, daños y perjuicios de cualquier índole que pudiera causar el rechazo de una solicitud, la revocación o la pérdida del registro de un nombre de dominio en Internet. Es decir, NIC Argentina, por ejemplo, un negocio o empresa decide hacerse un sitio web. Si NIC Argentina, por ejemplo, decide no renovarle el dominio, la interrupción, si esa no renovación del dominio le produce una interrupción en los negocios y un problema económico a esa empresa, NIC Argentina no se va a responsabilizar, porque NIC Argentina lo que tiene que hacer es analizar las cuestiones y ver las situaciones y ver si otorga o renueva o revoca el dominio o si acepta otorgarle a esa página web la subextensión .ar. En el caso de que decida no hacerlo y que se interrumpan los negocios, no será responsable por los daños que pudiera producirse a la empresa. Así que con esto terminaríamos lo que es esta primera parte del régimen legal de Internet. Posteriormente voy a grabar una nueva clase en relación a las redes sociales y el régimen legal. Y voy a hablar de algunos temas relacionados con eso. Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias.